Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana, Señor, porque podemos recordar tu victoria, Señor. Gracias, mi Señor, porque no solamente ahora podemos recordarla y cantarla, sino por tu Santo Espíritu que nos ha dado vida. Podemos gozarnos, Señor, podemos alegrarnos en poder alabarte por tu victoria, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque podemos ahora mirar en tu palabra y considerar cuán verdadera es ella, Señor. Gracias, mi Señor, por lo que has hecho en favor de nosotros, pecadores. Gracias por tener misericordia de los hombres, Señor. Gracias, Padre Santo, por darnos tu palabra también, Señor. Ahora queremos rogar que tú la bendigas, Señor. Suplicamos, Padre, que tu Santo Espíritu Todopoderoso, que mora en medio de nosotros, esté obrando gloriosamente en nuestros corazones y en nuestras mentes tu palabra santa, Señor. Mi Señor, cuánto anhelamos que sea tu palabra hablando, no elocuencia, Señor, no los hombres, que no tenemos poder para nada, Señor, pero tu palabra es poderosa. Y tú eres poderoso, Señor, para transformar nuestras vidas. Por favor, Señor, obra esta mañana. Sigue transformando nuestra mente, sigue transformando nuestras vidas en conformidad a Cristo. Mi Señor, por favor, que hoy podamos salir, Señor, revestidos de nuestro Señor Jesús. Y podamos, Señor, ser entendidos un poco más de tu voluntad para vivir esta vida, Señor, y esta semana que comienza. No a la luz de nuestros deseos, no a la luz, Señor, de nuestros temores, no a la luz de lo que este mundo dictamina, sino a la luz de la veracidad de tus promesas, Señor, de tu fidelidad, y poder vivir, mi Señor, conforme a lo que es agradable delante de ti. Señor, anhelamos que tú hables a nuestras vidas, Señor, y anhelamos, Señor, que tú sigas transformándonos para el día en que estemos en tu presencia, Señor, podernos alegrar delante de ti, Señor. Mi Dios, bendice la predicación de tu palabra por amor de tu nombre, pero también por amor a tu pueblo, Señor. Edifícanos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos todos de pie, por favor, hermanos, y vamos a la primera carta del apóstol Juan. Vamos a darle lectura nuevamente desde el capítulo 1, verso 5, hasta el capítulo 2, verso 6. Primera epístola universal del apóstol Juan, desde el capítulo 1, verso 5. Dice la palabra de Dios así: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Tomemos nuestros lugares, por favor, hermanos.
En las dos predicaciones anteriores, hermanos, hemos comenzado este argumento del apóstol Juan que nos enseña qué significa andar en la luz. Hemos comenzado esto después de esta breve introducción que da el apóstol Juan, en donde él habla acerca de cómo lo que él vio, palpó, lo que él experimentó a los pies del Señor Jesucristo, es lo que está hablándoles. Y esto lo hace para que los creyentes puedan ser partícipes juntamente con lo que los apóstoles vivieron, tener comunión verdadera con Dios a través de Jesucristo. O pudiéramos recordar, hermanos, lo que vimos en la meditación, ser partícipes de este pacto en donde a Dios le ha placido tener comunión con nosotros, hermanos. No olvidemos esto. No estamos tratando de imponer una interpretación bíblica, hermanos. Estamos tratando de hacerles ver la unidad en las Escrituras, porque como hoy se darán cuenta, esto es fundamental para poder mirar y gozarnos en el obrar de nuestro Dios, no segmentado, no aislado, sino de una forma tan clara y sencilla para la iglesia. Desafortunadamente, ahora se hacen tantas formas de interpretación y se interpreta la Biblia de manera tan aislada, cada texto, cada libro, que perdemos esa unidad. Y a veces parece que nos acercamos a la Biblia como si fueran muchos libros con diferentes temas morales. E incluso para algunos de nosotros en algún tiempo, como si hubiera varios salvadores o varias formas de acercarse a Dios. Pero no hay cosa más errada, hermanos, al acercarnos a su palabra. Hay un solo mensaje, hermanos, y está en toda su palabra. Y tal como Cristo dijo, toda la Biblia testifica de Él. Así que nuestra labor, hermanos, para aquellos que somos pastores en las iglesias, es alimentarlos con su palabra. Y alimentarlos con su palabra no es una cuestión intelectual, es mostrarles a Cristo y a este resucitado, porque ¿saben algo? Eso es lo que necesita su iglesia. Y hermanos, aquí vemos esta verdad. ¿Qué significa andar en luz? Y podemos pensar nuevamente, aisladamente, de qué significa andar en la luz o qué significa andar en la verdad del Evangelio. Pero, mis hermanos, no es otra cosa, sino que la verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, porque esto es lo que Él ha dicho precisamente. Eso es andar en la luz, tener verdadera comunión con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué es andar en la luz? Según describe el apóstol Juan, ¿qué es lo que él quiere que los creyentes sepan para poder ser partícipes juntamente con él, para poder disfrutar de este tesoro de gran precio, para poder disfrutar de esta perla que nos ha sido dada? Bueno, nosotros tenemos que entender lo que es andar en la luz, y él ha descrito que es tener comunión unos con otros, hermanos. Que esa comunión con unos con otros es parte de andar en la luz. Que andar en la luz también implica que constantemente la luz de Cristo está alumbrando nuestro entendimiento y nos está haciendo mirar nuestros pecados. Que constantemente confesamos delante de nuestro Señor con un deseo genuino de no querer pecar. Constantemente nos acercamos a la comunión con Dios y esta luz gloriosa nos alumbra y nos hace ver quiénes somos y confesamos y queremos apartarnos constantemente de este pecado. Sin embargo, la debilidad que aún experimentamos por la presencia del pecado en nosotros nos hace que pequemos una y otra vez en contra de Él. Pero Él nos da un remedio precioso. Este remedio durante nuestro peregrinar sigue siendo el mismo, nuestro Señor Jesucristo.
aquel que es nuestra propiciación, aquel que removió la ira o la justicia que estaba sobre nosotros y nos apartaba de la comunión con Dios, aquel por el cual el pecado hizo enemistad entre Dios y nosotros. Cristo Jesús, nuestra propiciación. O podríamos resumirlo como lo dice el apóstol Juan. Este glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su persona, su mensaje y su obra en favor de los pecadores. Y se preguntarán, ¿y dónde dice eso? Bueno, él empieza la carta diciendo lo que hemos visto desde el principio. Él no dijo el mensaje únicamente, hermanos. Él no dijo únicamente la persona. Él dijo lo que hemos visto y hemos oído y hemos palpado tocante al verbo de vida. Así que él está hablando de la totalidad de la obra de nuestro Señor, su persona, su mensaje y su obra en favor de los pecadores, quien es nuestra propiciación. Esto es andar en luz, hermanos. Es decir, no apartarnos del evangelio que nos ha sido dado, no apartarnos de lo que Cristo Jesús ha venido a hacer por nosotros. Y él continúa con esa enseñanza de andar en la luz. ¿Qué significa andar en la luz? Hay dos puntos principales en estos 4 versículos que hemos leído, versículo 3 al 6. Hay 2 puntos que esta mañana vamos a estar viendo. Uno es conocer a Dios y el otro es estar con Él. Él va a explicar qué significa conocer a Dios. Y Él va a explicar qué significa estar en Cristo, estar en Dios, estar en Él. Y hermanos, qué pertinente explicación del apóstol Juan. Porque ¿saben qué pasa normalmente en la iglesia o en el pueblo de Dios? Que usamos terminología que se vuelve para la iglesia o para el pueblo de Dios un cliché. Es decir, una terminología que repetimos y repetimos y que pierde su significado. Por ejemplo, la mayoría de las personas relacionaría el cristianismo con aquellos que se llaman hermanos. Y la mayoría de nosotros lo repetimos sin considerar qué implica. Pero dentro del pueblo del Señor, en la iglesia del Señor Jesús, muchas veces nosotros decimos, yo ya le conozco. O la gente te acercas a compartirle el evangelio, yo ya conozco de Dios, yo ya le conozco. Así que qué pertinente es esta aclaración, hermanos. Y no olvidemos algo, aunque el apóstol Juan nunca está hablando con toda claridad de aquellos que está reprobando en su enseñanza, es evidente por la enseñanza del apóstol Juan al hacer contraste entre la verdad y el error, que hay personas que están enseñando un error a los cuales él quiere corregir y quiere desenmascarar, porque constantemente él confronta qué es la verdad y el error, y aunque no necesariamente los llama por nombre, aunque ocasionalmente sí, como lo veremos hoy, mentirosos, hay un enemigo que está dentro de la iglesia, el cual el apóstol Juan está desenmascarando y está desviando a la iglesia del Señor. De hecho, históricamente se considera que aquí empieza un grave error finales del primer siglo, que el apóstol Juan es al que está desenmascarando. Hombres que presumían de una espiritualidad muy alta, pero que su vida era completamente contraria a lo que ellos decían. Es decir, hombres que podrían expresar este lenguaje de la religión. Yo conozco a Dios, pero no tengo que obedecer. Es que yo tengo un conocimiento mayor que tú. Y para aquellos que hemos compartido el evangelio en las calles, han pasado casi 2000 años y el hombre sigue argumentando lo mismo.
el hombre sigue escondiéndose detrás de las mismas mentiras, hermanos. Así que vamos a ver qué significa esto. ¿Qué es lo que el apóstol Juan está diciendo que es conocer a Dios? El punto número 1, dice nuestro texto, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Así podríamos resumir, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Juan. No quiero que saquemos esto de su contexto, porque si ustedes se percataron, incluso comienza con la conjunción y, versículo 3. Permítanme un momento, por favor. Una disculpa, hermanos. Él comienza diciendo, y en esto sabemos. Y esta conjunción, así la llamamos en el español, y nosotros sabemos que es una letra que está siendo utilizada para unir dos ideas, está utilizada de la misma manera en el original. Es decir, está dándonos la idea de continuidad en el pensamiento. Decía un teólogo, es como si Juan estuviera en su corazón. Aún tengo más cosas que decirles de lo que es andar en la luz. Es decir, no he terminado con este tema y aún hay más que tengo que explicarles. Así que tenemos que considerar que lo que Juan está por decir no es un nuevo pensamiento. De hecho, él sigue hablando de andar en la luz hasta alrededor del versículo 17. Y él dice que andar en la luz es lo mismo que conocer a Dios. Y que conocer a Dios es lo mismo que obedecer sus mandamientos. ¿Y saben algo, hermanos? Esta es la sencillez y la claridad del apóstol Juan. No necesita mayor explicación, hermanos. Andar en la luz y conocer a Dios es obedecer sus mandamientos. Pero claro, si fuera así de sencillo, el Señor no hubiera llamado a que se predicara su palabra y se expusiera con claridad. Pero digo esto, hermanos, porque si hay algo que tienen que guardar de este punto es esto: que andar en luz es lo mismo que conocer a Dios, y conocer a Dios es obedecer sus mandamientos. Así de sencillo, hermano. Así de sencilla es la vida cristiana. Y él comienza con esta palabra. Y sabemos, de hecho, esta palabra que vemos aquí, sabemos y conocemos, y en esto sabemos que le conocemos, es la misma palabra en en diferentes tiempos. Es la misma palabra en diferentes tiempos. Y si he de profundizar en esto, hermanos, es porque se van a dar cuenta de ahí, aunque es muy sencillo, hay una verdad muy profunda detrás de esto, en la cual en Juan está consumiendo su corazón, hermanos. Él ha dicho en el versículo 1, hijitos míos. Nosotros vemos los afectos del apóstol como un pastor a la grey, y ahora utiliza esta palabra para hablar de algo muy importante. Sabemos ahorita, hermanos, sabemos ahorita que le hemos conocido. Aquí Reina Valera no hace mucho honor a la expresión del apóstol Juan. Dice, y sabemos ahora en el presente que nosotros le hemos conocido, una acción que ha pasado, si guardamos sus mandamientos. Y uno tiene que considerar un aspecto que quise remarcar desde el principio. Juan está hablando como un hebreo en un idioma que ahora está entre ellos, que es el griego. Pero la forma de hablar, hermanos, entre un idioma y otro sí cambia. Y sus explicaciones son diferentes. Y Juan está utilizando la manera antigua del hebreo, ahora en el griego, para explicar una idea muy sencilla, hermanos.
porque está utilizando este verbo que en el antiguo hebreo es utilizado para hablar de algo muy particular. Este verbo conocer, que en primera instancia suena en presente y luego en perfecto, sabemos que le hemos conocido, es el verbo conocer. Y uno pudiera pensar, ¿qué importancia tiene esto, hermano? Y aquí es donde, como dice un hermano, la gramática tiene mucho sentido, hermanos. Porque en el hebreo la palabra conocer es una forma muy particular de expresar algo que era una forma muy educada. No quiero usar esta palabra, pero para no confundirlos, es lo que en español llamamos un eufemismo. Hay una expresión que quiere decir algo muy particular y por respeto a la audiencia no se utiliza literalmente. Conocer en el antiguo hebreo era la expresión para hablar de la intimidad sexual, hermanos. Este es el verbo que el apóstol Juan está utilizando. Y él está utilizando y jugando con los verbos para hablar de un conocimiento no meramente intelectual, sino de un conocimiento más íntimo y experiencial, hermanos. Y él está diciendo, nosotros sabemos que nosotros en verdad le hemos conocido, que nosotros verdaderamente hemos experimentado el conocerle por algo muy sencillo, si guardamos sus mandamientos. Es decir, el resultado de una verdadera participación con Jesucristo, como Él lo ha dicho en su introducción, estas cosas os escribo, o lo que era desde el principio, lo que hemos visto, se las escribo para que vuestro gozo sea cumplido, hermanos, es que ustedes puedan tener certeza al día de hoy que en verdad le han conocido. Y la respuesta es muy sencilla, hermanos. Porque guardamos sus mandamientos. La participación de nuestra unión con Jesucristo por su Espíritu nos lleva a la obediencia, hermanos. Es decir, Él está hablando más que una mera experiencia intelectual. Él está hablando más que un mero conocimiento, hermanos, de doctrinas de manera intelectual. Él está hablando de un conocimiento experiencial en donde nosotros hoy podemos saber que en verdad le hemos conocido íntimamente a Dios porque guardamos sus mandamientos, hermanos. Por cierto, a diferencia del romanismo, ellos dicen que nadie puede saber esto y que eso es envanecimiento del corazón. ¿Y saben qué es lo triste? Que muchos evangélicos también piensan lo mismo, que nadie puede tener seguridad de que le conoce. Nada más tienen un pequeño problema. La Biblia dice que es lo contrario, así que tienen que contradecir la palabra de Dios. Porque aquí hay una verdad para nosotros, hermanos, que nosotros le conocemos porque guardamos los mandamientos. Y para muchos reformados esto puede empezar a causar crisis, hermanos. Porque en el desbalance de salir de los errores doctrinales, muchas veces los creyentes reformados no quieren hablar acerca de la obediencia a los mandamientos, no quieren hablar acerca de guardar la ley de Dios. No, hermano, por favor. No hables de eso, eso es legalismo. No nos hables acerca de la obediencia. Nosotros vivimos en la gracia. Nosotros no necesitamos más oír de esto. Pero nuevamente, hermanos, eso es un balance que no es el correcto porque no es el balance bíblico.
Nuestro Señor y su amada iglesia no necesitan nuestros razonamientos. Necesita que nuestra mente como pastores y predicadores nos sometamos a la verdad y expliquemos su verdad para que Él obre en nosotros. Es su pueblo y es su verdad. Y aquí dice con claridad, nosotros podemos esta mañana estar seguros de que le hemos conocido por algo muy sencillo, porque guardamos sus mandamientos. Ahora nuevamente tenemos que regresar a el autor. ¿Por qué dices eso, Juan? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Bueno, hermanos, Juan no solamente escribe esta carta, Juan escribe el Evangelio según San Juan. Y hay una verdad que se encuentra en el pensamiento de Juan y que tenemos que entender, hermanos, porque esa verdad se encuentra tanto en el Evangelio como en sus cartas, hermanos. Juan era un hebreo. Juan era un hebreo que aunque habla el griego, que fue forzado por el helenismo, él anhelaba ver a su Salvador. Él anhelaba el cumplimiento de las promesas dadas a los profetas. Él anhelaba el cumplimiento de uno mayor que Moisés. Es decir, él nunca se ha despegado de lo que Dios ha hablado, la palabra, su verdad, lo que era desde el principio. En él no hay este seccionamiento de la palabra para querer hacer a un lado lo otro. En él está latente. Ahora, si nosotros no hemos llegado a poder entender este pensamiento de Juan, tenemos que recordar la plática que Juan relata en Juan 3, hermanos. Porque hay una plática completamente llena de este pensamiento del pueblo del Antiguo Testamento, verdades ocultas ahí, y nuestro Señor Jesucristo dándole luz a la verdad que habla de Él. Ustedes recuerdan que en Juan 3, antes de este preciosísimo texto de Juan 3:16, está la conversación entre nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo. Y Nicodemo era el principal en la sinagoga, es decir, un maestro hebreo, un maestro del judaísmo, un maestro que entendía las promesas dadas a los padres por medio de Moisés y los profetas. Y cuando el Señor Jesucristo se acerca a él, le dice: Nicodemo, ¿no entiendes tú estas cosas siendo maestro de Israel? Entonces nosotros tenemos que considerar que Juan está registrando que nuestro Señor Jesucristo le está hablando a un maestro hebreo de verdades que él debería de saber, porque fueron dadas por los profetas y por Moisés, que Nicodemo, aún siendo maestro, no entiende. Y esa verdad es la verdad del nuevo nacimiento. Es la verdad que le dice el Señor Jesús: ¿cómo siendo tu maestro no sabes que te es necesario nacer de nuevo? Ahora, hermanos, sería muy injusto de parte de nuestro Señor Jesucristo que le estuviera hablando de una verdad que pertenece al Nuevo Testamento si todavía no ha sido revelada. Él lo está reprendiendo porque es una verdad que él debería de saber como maestro. Así que inmediatamente debemos de intuir, esta verdad se encuentra en el Antiguo Testamento, está ahí plasmada. Y bueno, para no hacerlo muy largo, hermanos, esta verdad fue dada por el profeta Ezequiel en capítulo 36 y otros capítulos 31 y creo que capítulo 8, y es expresada con toda claridad. Y esa es la verdad de la promesa del nuevo pacto. Este nuevo pacto que dice el Señor en capítulo 36, verso 25 al 27, en donde dice el Señor que Él haría un nuevo pacto y que los lavaría de sus pecados por medio del agua. Y luego dice que cambiaría su voluntad
y les daría un nuevo espíritu con E minúscula o una nueva voluntad. Y luego dice que también pondría su espíritu en medio, que pondría su espíritu dentro de ellos y cambiaría el corazón de piedra y daría un corazón de carne y pondría su ley en sus corazones. Esa es la promesa del pacto nuevo que Dios haría con su pueblo. Y Juan entiende esta verdad porque es la que registra que el Señor Jesucristo le está enseñando a Nicodemo. Nicodemo, a menos que pase esta verdad que el profeta Ezequiel, registró de lo que él haría en nuestros corazones, no puedes entrar al reino de los cielos. Ahora quiero tratar de juntar la idea de Ezequiel, de Juan 3 y de Hebreos, incluso del autor de Hebreos que está explicando precisamente lo que los creyentes del Antiguo Testamento debían entender, y de Primera de Juan. Nicodemo o creyentes, a menos que le conozcan y guarden sus mandamientos, o creyentes, a menos que nazcan de nuevo, están engañados. Y tú podrías decir, pero ¿qué relación tiene una con la otra, hermano? Porque una es una promesa. Es muy sencillo, hermanos. Juan no está apelando a la obediencia externa. Juan está apelando al conocimiento íntimo de Dios, que es posible solamente cuando uno nace de nuevo por el Espíritu de Dios. Es decir, Juan está argumentando en favor de una obra que no es de nosotros y que el Espíritu de Dios genera en nosotros. ¿Cuál es? Cambiar nuestro corazón de piedra, poner un corazón de carne, cambiar nuestra voluntad e inclinarla a la obediencia de su ley que ha sido puesta en nuestros corazones. Por eso Juan dice, a menos que esta verdad pase, no le conocen. Porque el que conoce a Dios naturalmente quiere obedecer sus mandamientos, guarda sus mandamientos. El que dice que le conoce, guarda sus mandamientos. Y hermanos, esta verdad que está aquí es el pensamiento de algo que Juan muestra constantemente en su carta y muestra también en el Evangelio, hermanos. No podemos decir con palabras sencillas que dijo nuestro Señor Jesucristo que uno es un buen árbol y da malos frutos, hermanos. Así es la enseñanza del cristianismo. Es decir, en esto podemos tener la seguridad de que le hemos conocido, de que nosotros estamos guardando sus mandamientos. Ese es nuestro deseo, hermanos. Y ese es nuestro actuar, el guardar sus mandamientos, porque su ley ya no es gravosa para nosotros, porque ha puesto su Espíritu Santo para que nosotros no solamente deseemos, pues ha sido cambiada también nuestra voluntad, sino nos ha capacitado para obedecerle. Es decir, Él ha hecho una obra sobrenatural en nosotros. Y naturalmente, aquel que anda en luz o que conoce a Dios, desea guardar sus mandamientos, desea obedecer a Dios, hermanos. Eso es la naturaleza de los creyentes, de los hijitos míos a los que Él se refiere, de aquellos que conocen al Señor. Pero lo contrasta, hermanos. Lo contrasta con aquellos que no obedecen sus mandamientos. Aquellos que dicen conocer a Dios y que no guardan los mandamientos. Por lo tanto, ¿qué les dice Juan? Son mentirosos. No les conocen.
Ellos no conocen a Dios. La verdad no está en ellos. Decir conocer a Dios y no tener el resultado de lo que Dios prometió que haría en nosotros es ser un mentiroso. Es ser un mentiroso. Es engañarse a sí mismo. Es decir, no puede decir una persona, yo conozco a Dios, no necesito el evangelio y sus actos, no desear la obediencia a Dios, no desear guardar sus mandamientos. Por cierto, mis amados hermanos, para que no se estén conflictuando, no somos salvos por guardar sus mandamientos, pero somos salvos para guardar sus mandamientos. No somos salvos por la obediencia, somos salvos por la fe, por la gracia de nuestro Dios en la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero somos salvos para obedecerle al Rey de Gloria, al Señor de señores. Sí, implica obediencia, que para los creyentes es natural, hermanos. Es un deseo que ha puesto en nosotros. Sí, implica obediencia. Esto no nos salva, hermanos, pero ¿saben algo? Si ustedes se percataron, esto nos da seguridad de dónde estamos, porque en esto sabemos que le conocemos. Y el decir que le conocen y no tener este deseo ni la obediencia de sus mandamientos es no conocerle verdaderamente. Es no conocerle. Así que, ¿cómo podemos resumir esta idea, hermanos? Conocer a Dios es cumplir sus mandamientos, como decía un autor. Y cumplir sus mandamientos es conocer a Dios. No podemos separar estas verdades, hermanos. Conocer a Dios es cumplir sus mandamientos. Y cumplir sus mandamientos es conocerle. Pero él continúa, hermanos, con su argumento. Él dice que no solamente podemos saber por medio de la obediencia, sino que también podemos saber que estamos en Él. Este es un lenguaje también muy del apóstol Juan. Es un lenguaje que se repite constantemente de nuestra unión con Cristo, estar en Cristo. Y dice que andar en la luz es igual a guardar su palabra, que es lo mismo a que el amor de Dios se haya perfeccionado en nosotros. Y esa es una de las dificultades de este texto. ¿Qué quiere decir con eso? Así que nuestro texto dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos, y vuelve a utilizar el mismo verbo, que estamos en Él, que estamos en Él. No solo sus mandamientos, hermanos. Ahí viene la complicación aún más para aquellos que se engañan en la iglesia. Que muy seguramente, como lo describe él en su carta, había algunos, hermanos. Porque no solamente es un deseo y el obedecerle, sino también, hermanos, su palabra, un deseo genuino por ella, un deseo genuino por conocer su palabra y obedecerla. Mis amados hermanos, aquí es donde hay un error que es muy probable que él está atacando y que esta mañana también tiene que ser despojado de nuestra mente, hermanos. Porque estos hombres, posteriormente conocidos como los gnósticos, eran hombres que alardeaban. Había un hombre en particular, no lo anoté, pero uno de sus líderes alardeaba mucho de tener este sobreconocimiento espiritual. Alardeaba mucho de tener experiencias demasiado elevadas que los demás no tenían.
Ahora, hermanos, si ustedes estudian un poco y se dan cuenta de la mayoría de las sectas y de los errores en la iglesia, mucho tiene que ver con personas que anteponen sus experiencias por encima de la palabra de Dios. Ahora, quiero decir esto con mucho cuidado para no lastimar la conciencia de nadie. No estoy diciendo que el Señor, su providencia, no permita ciertas experiencias según su perfecta y soberana voluntad, siempre y cuando esas experiencias no contradigan ni estén por encima de su palabra. Y esto lo digo personalmente porque habrá pastores que consideran que eso no existe. No estoy hablando de ese tema, hermanos. Estoy hablando de aquellas personas y maestros y pastores que anteponen la experiencia del conocimiento o de las experiencias por encima de la verdad de Dios. Nosotros debemos de entender, hermanos, que el apóstol Juan está hablando aquí de una verdad natural en el creyente. El creyente no solamente desea guardar sus mandamientos, el creyente desea conocerle. Y Él se ha revelado a través de su palabra. Él se ha manifestado a través de su palabra y Él ha puesto en nosotros ese deseo genuino por conocerle. El creyente desea conocerle y la forma que le ha sido dada a su pueblo para conocerle, la forma autoritativa, principal, primaria para su pueblo, hermanos, siempre ha sido y siempre será su palabra. Aunque nosotros consideremos a los profetas del Antiguo Testamento, había regulaciones para que esas profecías se sometieran a la ley de Dios, a la Torá, que era su palabra revelada. No puede ir por encima de su palabra revelada porque este ha sido el medio que a Dios le ha placido para darse a conocer. Y dice el apóstol Juan que esta es la forma en la que nosotros podemos seguir afirmando nuestros corazones, en que guardamos su palabra, en que anhelamos conocerla y guardarla, en el que no agarramos una parte que nos guste y la otra que no nos guste la quitamos, sino que tenemos un deseo genuino por la leche espiritual no adulterada, es decir, su palabra, y conocer cuál es su voluntad revelada. Eso es andar en luz, hermanos, guardar su palabra. Y dice el apóstol que en esto el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahora, hermanos, esta es una de las frases complicadas. Porque al hablar de el amor y luego en medio de la expresión Dios y luego perfeccionada, está unida con palabras que pueden significar dos cosas, hermanos. Es decir, es una frase que al traducirla al español y a cualquier idioma puede traducirse de dos formas. Una, como el amor del hombre por Dios o como el amor de Dios por el hombre. Ambas se encuentran de manera correcta en el texto. Es decir, las personas que se dedican a traducir del antiguo al lenguaje contemporáneo pudieran poner cualquiera de las dos y no estarían errando, hermanos. Es una frase complicada que incluso al irnos al contexto pudiera significar ambas. El amor de Dios por el hombre o el amor del hombre por Dios. Ahora quiero explicar cada una de estas
después decir lo que ahora considero, pero no tiene que ser considerado así necesariamente. Ustedes pueden pensarlo diferente y conforme estudian pueden estar de acuerdo o no, hermanos, porque ambas son correctas. Si la expresión que puso ahí, que guardar su palabra, voy a leerlo, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ustedes se dan cuenta que Reina Valera ya trae una interpretación, está hablando del amor de Dios por nosotros. Lo que aquí está implicando es que el amor de Dios cumple su propósito. Está diciendo que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué quiere decir la palabra perfeccionado? La palabra perfeccionado, y creo que aquí ayuda mucho otra vez a entender al autor, es una palabra que en el antiguo quería decir cumplimiento o lograr. Y hay una expresión hermosa que la iglesia ama, que utiliza esta misma palabra, y son las palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de morir. Él dice: consumado es, completo está, logrado ha sido. Es la misma palabra en el original. Aquí dice el apóstol Juan que el que guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado, se ha cumplido, se ha logrado. Entonces, lo que está insinuando el apóstol Juan es que el que guarda su palabra, el propósito del amor de Dios transformador en nosotros se ha logrado. Esa es una opción. La otra opción, que también es muy posible, es que el amor del hombre por Dios se ha perfeccionado, se ha completado. Esa interpretación, aunque también tiene muchos buenos teólogos que la abrazan, creo yo, hermanos, que está más inclinada por la palabra en el griego, sin considerar que Juan tiene en mente mucho del hebreo y que está transliterando al griego, hermanos. Es decir, en el griego esta palabra tiene un uso más como de maduro, perfecto. Y por lo tanto lo que está diciendo, si lo vemos de esa manera, es que el amor del hombre por Dios ha madurado, se ha completado por la obediencia y guardar su palabra. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, está difícil porque las dos tienen contexto. Yo creo, hermanos, y puedo estar equivocado, no tiene que ser así, que Reina Valera, al interpretarlo de esta manera, está considerando mucho de este lenguaje de Juan antiguo que está siendo pasado al griego. Es decir, yo creo que los hermanos que hicieron Reina Valera en este aspecto están considerando que Juan primero tiene en mente el hebreo, luego lo pasa al griego. Y está considerando mucho de eso. Y por eso interpretan como el amor de Dios por el hombre. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el argumento anterior. Y hay varios textos que hablan de esto. Que en esto conocemos a Dios, o en esto sabemos que estamos en Él, teniendo en mente el cumplimiento de lo que Dios había pactado y su amor por nosotros, incluso con lo que les acabo de explicar de Juan 3, a la luz de la plática de Nicodemo y el Señor Jesucristo y el texto de Juan 3:16. Es decir, que para resumir, porque seguramente ya perdí a muchos aquí, hermanos, lo que quiero decir es que es muy probable que sí está hablando del amor de Dios, hermanos, que naturalmente Él está diciendo que el amor de Dios se ha logrado en nosotros, no solamente porque deseamos guardar sus mandamientos, sino porque deseamos conocerle a través de su palabra y guardarla. Pero también puede ser el otro, hermanos.
Lo que está insinuando aquí, que tiene que quedar claro en nuestros corazones, es que estar en Dios es guardar su palabra, desearla. Eso es lo que tiene que quedar claro en nuestros corazones, hermanos. De hecho, él vuelve a hacer un contraste aquí de aquellos que la verdad, que es su palabra, no está en ellos. Es decir, no pueden decir ellos, en el 4b dice, el que dice que le conoce y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad o la palabra de Dios no está en ellos. Eso es lo importante, hermanos. El que dice conocerle no solamente desea y guarda sus mandamientos, también desea y guarda su palabra. Y va un paso todavía más arriba, hermanos. Por eso podemos decir, esta no es una obra que el ser humano pueda hacer por sí mismo. Porque andar en luz o permanecer en él es andar como él anduvo. Andar como él anduvo. Ahora vuelvan a recordar un poquito Juan 3. La luz vino a este mundo, mas los hombres no amaron la luz, sino que amaron las tinieblas y aborrecieron la luz. Y ahora Juan dice que los que permanecen en él ya no aborrecen esa luz, ya no aborrecen a ese Señor. Ahora no solamente quieren estar en él, sino que quieren imitarlo. Hermanos, no hay mejor forma de derribar el engaño que poniendo la verdad con toda claridad. No puede haber una persona que dice conocer a Dios o estar en él sin desear guardar su palabra, sin desear obedecer sus mandamientos y con un deseo genuino de imitar a su Señor en todo lo que es Él. El que permanece en Él, pero el que guarda su palabra, está verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Y dice el versículo 6, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Permanecer en Él, o estar en Él, o continuar en Él, ser inseparables de Él, significa querer andar como Él anduvo. De hecho, esta misma forma de hablar del apóstol Juan es la misma que el Señor Jesucristo está describiendo en la parábola o la imagen que Él utiliza de la vid verdadera, que el pámpano que permanece en la vid lleva fruto y es limpiado para que lleve más fruto, en Juan 15. Y Juan está tomando de este lenguaje para decir que el que permanece en la luz, en Cristo, en Dios, debe de andar como nuestro Señor Jesucristo. Este es el resultado de estar en Él. Este es el resultado de andar en la luz o de nuestra verdadera comunión con Dios el Padre por medio de Jesucristo. El fruto de nuestra unión con Cristo por medio de su Espíritu es un deseo constante del creyente por crecer en conformidad a nuestro Señor en su carácter. Un carácter justo, un carácter misericordioso, un carácter manso, un carácter humilde, un carácter amoroso, servicial, etc. Eso es lo que Él ha hecho en nosotros. Es decir, estar en Dios y permanecer en Cristo es crecer en conformidad a nuestro Señor Jesucristo. O como el apóstol Pablo lo explica
en la carta a los Romanos capítulo 8. Para eso hemos sido salvados, hermanos, para reflejarle, para mostrar a nuestro Señor Jesucristo, no a ti y a mí, no reflejar nuestra avidez de manos, como lo veíamos en la meditación, no nuestras ciudades fortificadas, no nuestra soberbia o nuestro orgullo, sino reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué estándar tan alto ha sido puesto, hermanos? Dile esto a una persona que no tiene el Espíritu. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a entrar en desesperación, amargura y frustración. Nunca va a poder. ¿Y sabes qué va a terminar diciendo? El cristianismo es falso. Nadie puede hacerlo. Eso hace los apóstatas que describe Hebreos. Terminan rechazando las verdades fundamentales. ¿Por qué? Porque estos apóstatas nunca fueron nacidos de nuevo, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Nunca le han conocido verdaderamente, experiencialmente, nunca han sido hechos partícipes de todo lo que Cristo ganó para nosotros por medio de su Espíritu. Nunca les ha sido mudado el corazón por uno de carne. Nunca ha sido cambiada su voluntad. Nunca ha sido puesto su Santo Espíritu dentro de ellos. Pero quiero llevar esto a nuestros corazones para concluir, hermanos. Si esto ha pasado en nosotros, no es porque tú y yo lo hiciéramos, hermanos. Es porque nuestro Señor Jesucristo se nos ha revelado. Y en esto tú y yo podemos saber que le conocemos y que estamos en Él y que tenemos comunión con nuestro Dios. Esto es una preciosa verdad para que los creyentes puedan observar y crecer en una seguridad de salvación por medio de la observación del resultado en nuestras vidas. Voy a resumirlo. Hay muchas personas que dicen genuinamente, yo no sé si mi hijo pequeño ya ha sido salvo o no. Yo no sé si mi cónyuge ha sido salvo o no. Yo no sé. Y esa es la cuestión que nos damos. Y quizás muchos quisiéramos ver en nuestros familiares y amigos una conversión trágica como la que le ocurrió al apóstol Pablo de camino a Damasco. Pero, amado hermano, tú y yo debemos de mirar lo que los apóstoles nos enseñan y fundamentarnos sobre la verdad de los apóstoles. Hay cosas muy sencillas que tú y yo debemos de observar. Hay un deseo genuino por obedecer. Hay un deseo genuino por conocerle en su palabra. Hay un deseo genuino por seguir a nuestro Señor Jesucristo e imitarle. Porque si nosotros vemos incipientemente esto en el corazón de una persona, tenga 8, 15, 20, 60, 70, 80 años, mi amado hermano, tú y yo tenemos que alegrarnos y gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿sabes algo? Esto no es algo que el hombre pueda hacer por sí mismo. Esta es la obra de nuestro Trino Dios, que la ha puesto en nuestros corazones. Pero también todo lo contrario, hermano. Esa misma pregunta se responde con lo contrario. Si tu hijo, tu familiar o tu amigo dice, yo conozco a Dios, yo voy a la iglesia, pero no ves en lo más mínimo un deseo por obedecer los mandamientos de Dios, incluso ni siquiera los conoce. No, yo no necesito conocer los 10 mandamientos, ¿para qué? Yo descanso en la gracia es suficiente, no necesito toda esa ley. Oye, ¿y conoces al Señor en su palabra? ¿Sabes lo que Él? No, ¿para qué? Eso es para el pastor que me enseña. Yo voy y recibo lo que me dan. ¿Sabes, hermano? Puedes parecer de broma, pero así tenemos amigos y familiares que viven engañados, no deseando obedecer sus mandamientos, no deseando la palabra del Señor y mucho menos
preocupándose por crecer en conformidad al carácter de Cristo. Su carácter orgulloso, jactancioso, vanidoso es evidente. Juan dice, el tal es mentiroso, se engaña, la verdad no está en él. Pero lo contrario es verdad para ti y para mí, porque hay creyentes que luchan en periodos de su vida cristiana con la seguridad de su salvación. Hay creyentes que han luchado por haber caído en un pecado que lastimó demasiado sus conciencias. Hay creyentes que se siguen preguntando si son salvos o no, porque han pasado periodos muy oscuros, como dice nuestra confesión, de pecado, pecados escandalosos, pecados vergonzosos, y se preguntan, ¿en verdad conozco a Dios o me estoy engañando? Mi hermano, esto es muy sencillo. ¿Tienes un deseo de obedecer al Señor? ¿Tienes un deseo de conocerle? ¿Tienes un deseo de seguirle? ¿Has tenido esa caída y tu corazón se ha dolido como lo dice anteriormente? ¿Has confesado tu pecado? Porque hermano, cada uno de nosotros aquí, aunque no hayamos experimentado una situación así, tenemos que entender algo. Los mandamientos de Dios, su palabra y el estándar de nuestro Señor Jesucristo en esta vida no es forma de ser perfeccionado en nosotros. Es decir, no lo vamos a vivir en perfección. Y muchos de nosotros sabemos lo que significa confesar nuestros pecados y saber que Cristo es nuestra propiciación. Pero cuando la caída es mayor, ya sea por el tipo de pecado o por el tiempo, un creyente puede dudar genuinamente, decir, soy salvo. Bueno, ve a su palabra y examina tu corazón. Sé honesto delante del Señor. ¿Deseas obedecerle? ¿Deseas guardar sus mandamientos? ¿Deseas su palabra? ¿Hay un deseo genuino? ¿Deseas imitar a nuestro Señor Jesucristo, aunque tu conciencia haya sido lastimada? Pues, hermano, afirma tu corazón en su palabra. Levántate de ahí. Esfuérzate para que no peques más, para que no siga el pecado deteriorando tu vida espiritual y para que el propósito por el cual Cristo te llamó se siga cumpliendo en ti. ¿Hay evidencias? Considera este texto y sabemos, muy en nuestro interior, sabemos, conocemos. Cuando el pecado, la tentación viene y caes, confiésalo como lo veíamos en la ocasión pasada. Confiésalo, reconoce que puedes ser perdonado por lo que Cristo hizo. Y fortalécete al ver los afectos, como decían los puritanos, aquellos afectos de nuestra unión con Cristo. Tú nunca pudiste poner estos afectos de obedecer al Señor. Tú nunca pudiste poner dentro de ti el afecto por su palabra. Aborrecíamos la luz y amábamos las tinieblas. Cada ser humano en esta tierra, mi hermano, no hay excepción. Y si hay una persona que tiene luz y deseo de obedecer y deseo de su palabra y deseo de imitar a Cristo, dale gloria al Señor y refléjalo por tu obediencia. Levántate de ahí y camina en obediencia. Ciñe tus lomos y sigue a tu Cristo. Esfuérzate, mi amado hermano, esfuérzate y afirma tu corazón en la verdad de Dios. No en lo que el acusador te diga, no en lo que estás sintiendo, sino en la verdad de lo que el Señor ha hecho en tu corazón. No niegues esas verdades. Esta es una poderosa verdad para que el creyente pueda madurar, en avanzar en la verdadera lucha contra el pecado. En la verdadera lucha que implica tomar su cruz
y morir a sí mismo. Para muchos de nosotros, hermanos, eso fue fácil a un principio. Para los que éramos unos borrachos, vergonzosos, eso es fácil. El Señor nos libra de eso. Pero hay un montón de otros pecados que están ahí adentro de nuestro corazón y que no se conforman a la luz de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hay del orgullo? ¿Qué hay de la soberbia? ¿Qué hay de la jactancia? ¿Qué hay de la envidia, de la arrogancia? ¿Qué hay de esos pecados finitos que muchas veces nuestros hermanos no ven? Pero te acercas a la luz y te confrontan y te avergüenzan. Bueno, mi amado hermano, confesémoslo y esforcémonos por verdaderamente luchar en contra del pecado. Esforcémonos por verdaderamente andar en la luz, no en las tinieblas. Porque si ustedes se percatan, hermanos, aunque aquí esté confrontando un error, hay un principio vital para ti y para mí. Mientras más nos acercamos a la luz, estas verdades van a ser más tangibles. Más tu pecado va a ser tangible, más tus desánimos cuando veas tu realidad a la luz de la Santísima Trinidad de nuestro Señor. Que tu carácter no es como nuestro Señor, apacible, amoroso. Que tu carácter no tiene nada que ver con el manso y humilde de corazón. Y más te vas a querer desanimar. Y más van a estar diciéndote, ya ves, ya no avances, no sirve. Pero dice el apóstol Juan, y en esto sabemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí hay una aplicación, no solamente para aquellos que se engañan, no solamente para nuestras familias y saber su estado espiritual, no solamente para los que están luchando, sino hay un principio precioso para que tú y yo caminemos, andemos en la luz y crezcamos en ello. Porque nuestro pensamiento es contrario a esto, hermano. Uno piensa, siendo creyente, que entre más anda en la luz, más poderoso va a ser, más va a caminar sobre el aire, el pecado va a desaparecer. Y es todo lo contrario, mi hermano. Es todo lo contrario. Más vas a ver tú y yo nuestra miseria en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos todas estas hermosas verdades para que tú y yo podamos avanzar. Una conversión que ha hecho el Señor por su Santo Espíritu es una que ha cambiado nuestros afectos, que nos ha vuelto de las tinieblas a su luz, que ha puesto en nosotros un corazón para recibir su palabra, para obedecerle. Y todos quisiéramos que ahí se quedara esta verdad. Ahí quisiéramos los creyentes, eso quisiéramos que así fuera de pleno siempre. Pero no es así. Hay caídas, hay tropiezos, hay pecado. Y esta verdad nos debe de afirmar en saber cuál es mi identidad, en dónde estoy parado. Esto es lo que dice aquí, si estamos en Él, si andamos en Él, si estoy parado en la roca, si estoy unido con Cristo. Ay, mi hermano, cómo quisiera que pudieras abrazar esta verdad, porque la lucha es feroz. Viene y te va a tirar el pecado, y viene tu enemigo a acusarte y a tenerte ahí tirado y a burlarse de ti y a querer decir que lo que nuestro Señor Jesucristo hizo no es suficiente. Y dice el apóstol Juan, no, y sabemos que estamos en Él, que estamos firmes en la roca, que le pertenecemos a Él, que permanecemos en Cristo. Así que, hermano, tú y yo tomemos esta verdad para seguir luchando, para seguir avanzando. Porque si nosotros tenemos estos afectos, es por el Espíritu Santo. Ahora, otra aplicación. No existe tal cosa como aquellos que dicen tener un conocimiento muy elevado de Dios
y no se refleja en una vida de sencilla obediencia. No existe tal cosa. Indiferentemente de cuál sea su sobrenombre, pastor y todos los que inventan, si una persona dice conocer a Dios y tener un conocimiento muy elevado de Él, pero su vida no refleja una obediencia sencilla a los mandamientos de Dios, es un mentiroso. Y no estoy tratando de ofender a nadie. Eso lo dice la palabra de Dios. La verdad no está en él, se engaña. No existe esta conversión tan gloriosa que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por medio de su Santo Espíritu en nosotros y no querer reflejar una obediencia o un seguir a nuestro Señor Jesús. Es una contradicción a la verdad. No es nuestra verdad, es la verdad de Dios. Y eso debe de darnos un termómetro. ¿Cómo te encuentras tú esta mañana? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Dónde te encuentras tú esta mañana? ¿Estás aquí pensando que tu obediencia externa te dará algún favor? ¿Estás aquí para después poder seguir para poder después de salir, seguir viviendo una vida de desobediencia cuando ya nadie te ve? Estás aquí diciendo que conoces a Dios y después sigues viviendo sin preocuparte por guardar sus mandamientos, sin preocuparte qué dice Dios en su palabra, sin preocuparte que tu vida se conforma a Cristo. Porque te engañas. Si esa es tu condición, aunque nosotros no lo podamos ver, aunque nosotros no podemos ver tu corazón, no podemos ver cómo te comportas en lo oculto, te engañas. No puedes seguir viviendo en desobediencia y engañar a Dios. Dios sabe quién eres y sabe que mientes. No importa cuánto estudies la teología, cuántos libros, cuánto memorices. Si tu corazón no ama la obediencia, no se deleita en su palabra, ni busca imitar a Cristo, vas camino al infierno. Y tu fin es la condenación eterna. No te engañes, por favor. Te rogamos esta mañana, como dice su palabra, como si Dios rogase por medio de nosotros. Arrepiéntete. Arrepiéntete de vivir una doble vida. Arrepiéntete de pensar que la obediencia externa te dará algún favor. Arrepiéntete y pon tu fe en Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, para que tu alma encuentre verdadero descanso, para que puedas tener comunión verdadera con Dios por medio de Jesucristo. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos.